Cuando Jesús sube a Jerusalén, Él también subió a celebrar ¿qué? Shavuot. ¿Y cuántas veces Jesús celebró la fiesta de Shavuot? En ese tiempo era fiesta de Shavuot, todavía no se llamaba la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántos años? Los años que tuvo de edad, ¿cuántos? 32, porque el último ya no lo celebra. El último lo celebra ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué más se celebra? Ahora, cuando nosotros celebramos Shavuot, cuando el pueblo de Israel celebra Shavuot, se lee el libro de Ruth. ¿Por qué se lee el libro de Ruth? Miren, ¿ustedes han leído el libro de Ruth? El libro de Ruth dice que cuando mueren sus esposos, ¿de quién? ¿De quién? De las tres, exactamente, de Ruth y de dos de sus nueras. Y las dos de sus nueras eran moabitas, no eran judías, ¿sí? Eran de la tierra eran moabitas, de la tierra de Moab. Y hay dos cosas. Se lee el libro de Ruth porque es el libro de las primicias. Es donde la palabra de Dios empieza a decir que las cosechas. Y si han leído, que ahí dice una parte de la escritura, dice: y cuando vayas a recoger la cosecha del trigo, dejas caer algunas hierbas o algunas semillas de trigo, para cuando venga el extranjero, ella las empiece a ¿qué? A recoger, y entonces ellos tengan de dónde ¿qué? Alimentarse. Ahora, ¿qué sucedió? En el tiempo de Shavuot es cuando llega Noemí y Ruth otra vez a Jerusalén. Por eso le dice Noemí: ¿sabes qué? Ya murieron mis hijos, ya no tengo a quién darte. Y si tú quisieras que yo fuera tu nuera, necesitaría casarme, que nacieran mis hijos y que ellos crecieran para que tú te pudieras casar con uno de mis hijos. Entonces le dice la suegra, le dice: ¿sabes qué? Se pueden ir, ya son libres. Y las dos nueras deciden, una decide quedarse, que se llama Orfa, decide irse, y Ruth decide quedarse. Y algo tremendo que le dice Ruth a Noemí, le dice: ahora no tengo familia, no tengo a dónde ir. Tu hijo era mi única familia, pero ahora quiero irme contigo. Ahora ahí es donde está la parte de la Biblia que les he enseñado, que casi le dijo: ahora yo quiero ser esclava contigo por amor. Porque en este tiempo los israelitas lo único que podían, a la gente que tenían a su lado, solamente era por ser esclavos, ¿sí? Entonces Ruth le dice: ahora yo quiero que tu Dios sea mi Dios, ¿sí? Y que tu familia sea mi familia. Entonces ella renuncia a toda su vida, renuncia a su pueblo, y entonces ella se va con su suegra, con Ruth. Pero en aquel tiempo había una escasez muy grande en el pueblo de Israel, y ellos ya venían de una escasez, ya no tenían dinero. Entonces le dice Ruth: necesitas, ya para parafrasear, les dice: te voy a presentar a uno de mis familiares, un hombre rico, un hombre guapo, un hombre mucho mayor que tú, pero es familiar de nosotros, y se llama Boz. Y entonces la suegra le dice: para que tú te acerques a Boz necesitas hacer esto. Pero cuando nosotros vemos en la parte de la escritura que esta mujer Ruth empieza a trabajar y empieza a recoger trigo, ¿en dónde fue? En el tiempo de las cosechas, en el tiempo de Shavuot, en el tiempo del Pentecostés, llamémoslo así. Por eso la escritura marca mucho que Ruth empieza a recoger el trigo de lo que se le cae a aquellos que estaban recogiéndolo. Y por eso Boz le dice a sus sirvientes: dejen caer más espigas de trigo para que esta mujer vaya y las recoja. Ese es el libro de Ruth. Y si nosotros nos damos cuenta, toda la escritura o toda la Biblia está escrita por pura gente judía,
puros judíos, puros pueblos de Israel, pura gente del pueblo de Israel. Y el único libro que no pertenece a un judío o a un israelita es el libro de Ruth. Ruth era ¿qué? Moabita. Tú lees a Lucas, tú lees a Juan, tú lees a Pedro, tú ves a Pablo, y tú ves todos los profetas y todos son judíos, menos el libro de Ruth. ¿Sí habían visto eso? ¿Ya lo habían visto? Entonces ya lo sabían. Ok, entonces si ya lo sabían, ahora me adelanto. Ok, entonces es en el único libro. Y ahora dice la escritura que ninguno de la descendencia, bueno, más bien para que el Salvador venga a nosotros, o el Salvador venga al mundo, tiene que ser del linaje, de un linaje especial. Y por ahí hay muchas peleas, ¿no? Que del linaje de Leví, no, que del linaje de que del linaje de aquel, que de Rubén y muchas. Pero ¿saben de dónde viene Jesús? Del linaje de David. ¿Y quién fue el papá de David? Isaí. ¿Y quién fue el abuelito de Isaí? O el papá de Isaí, abuelito de David. Vos. ¿Y quién fue? Y así nos vamos. Ahora si se dan cuenta, ¿sí? En Pentecostés o en Shavuot nació David, el rey David. Y en Shavuot murió el rey David. Entonces el rey David nace en día de Pentecostés o en día de Shavuot. Y el rey David muere en día de Pentecostés o en fiestas de Shavuot. Pero algo muy tremendo que pasa cuando una no judía, voy a decirlo así, o una persona no del pueblo de Israel se mete al linaje de Jesús, se mete al decálogo de la escritura, se mete a ser la abuela o la bisabuela de nuestro Salvador, es cuando Dios está haciendo el pacto. Yo me imagino a Dios ya viendo a Ruth, a Dios viendo a David, Dios viendo la descendencia de todos ellos en el día que entrega la escritura. ¿En dónde? En el monte. Dice, por eso hago un pacto. Por eso Dios tuvo que decir esta parte. Por eso hago un pacto con los que están aquí y hago un pacto con los que no están. Porque si Dios no hace el pacto ese día en la entrega de la escritura allá en el monte Sinaí, nosotros no pudiéramos estar hoy, o no pudiéramos decir que somos del linaje de Jesucristo. No podríamos decir que somos cambiados, transformados por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque no habría un pacto. Por eso dice, hago el pacto hoy delante de ustedes, Jehová dice, con los que están aquí y con los que hoy no están aquí. Porque Dios no puede romper pactos. Dios cumple todas sus promesas. Tú le puedes fallar a Dios. Tú puedes dejar de no congregarte. Tú puedes dejar de no hacer lo que le prometiste a Dios. Tú le prometiste algo y no lo has hecho. Tú puedes dejarlo hacer, pero Dios no. Pero ahora te estoy diciendo, no por eso tienes, ya no lo hago y ya quedo libre. No. Tú puedes romper el pacto, pero Dios no lo rompe. Entonces, cuando Dios dice, hago el pacto, en ese día se dice que había 3 millones de personas, 3 millones de ciudadanos esperando la promesa o esperando el pacto de Dios. Y de esos 3.600.000 eran almas judías. ¿Y de dónde salen esas 600.000 almas judías? Miren, me voy a ir un poquito no adelante, pero se dice que esas 600.000 almas judías son 600.000 almas que descendieron ¿de dónde? De Adán. Esas 600.000 almas eran de Adán. Y en aquel momento nada más había alrededor de esas 600.000 almas,
por las tribus que se estaban saliendo, habían alrededor, ay, déjenme aquí, porque no quiero decir cosas que no sean. Ay. De esas 600,000 almas, habían 300, no, o 340,000, y faltaban 260,000 almas, ¿sí?, que estaban destinadas para este tiempo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que mira, nosotros podemos venir de la generación de esas 340,000 almas, o podemos ser de esas 260,000 almas que hoy Dios va a levantar para este nuevo tiempo. Había gente allá que hizo un pacto, pero también dice los que no están en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día hay 260,000 personas que van a recibir una instrucción específica de Dios. ¿Qué puede ser? Una vacuna que hace falta, un libro que hace falta por escribir, un disco que hace falta por grabar, algo que hace falta para que esta humanidad o este mundo sea cambiado, sea transformado. Nos vimos en un tiempo de pandemia y hacía falta mucha palabra de Dios. A lo mejor nos vamos a ver en otro tiempo de pandemia, nos vamos a ver en otra crisis, pero Dios necesita levantar esas almas. Por eso en el monte Sinaí dijo: hago el pacto hoy con los que están. La primera etapa, ahora voy a hacer un pacto con los que no están, que es la segunda etapa. Y esta etapa, ¿para dónde los tengo? Los tengo para este plan, para un tiempo, para un diseño. Se han levantado durante este tiempo, se han levantado mucha gente que ha cambiado a través de lo que Dios le ha enseñado, ¿no? Amén. Hace poquito inventaron la penicilina, hace poco inventaron el foco, inventaron la televisión. Hay gente que va a ir cambiando y revolucionando estos tiempos. Pero ¿dónde estaba esa gente? Esa gente estaba vista. ¿Desde dónde? Desde la promesa y el pacto de Shavuot. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es Hechos 2, del 1 al 5. Dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, algunas versiones, pero casi ninguna de las que nosotros leemos, dice: y como se cumplieron los días de la fiesta de Shavuot, o de la fiesta de las primicias, dice aquí, pero esta dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés. Ahora, ¿qué significa Pentecostés? Pentecostés sale de la palabra de 50, ¿sí? Después de los 50 días de Pascua, a la siguiente fiesta pasan, después de la fiesta de Pascua, a la siguiente fiesta, la de Pentecostés, pasan 50 días. Dice: y como se cumplieron los días, como ya se cumplieron, entonces estaban todos juntos, o bueno, estaban unánimes juntos. ¿El que sigue? Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio. Lo mismo que pasaba, ¿dónde? En el monte Sinaí. Cuando Moisés subió a recibir la ley, pasaba lo mismo. Se oían truenos. Todos decían: wow, el Señor está enojado. Moisés, no hables con Moisés, que Dios no hable con nosotros. Mejor ven y habla tú, porque vemos que Dios está enojado. Y les decía, aquí muchos dicen que o Dios escribía en la piedra la ley, o simplemente Moisés estaba delante de la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Y yo nunca vi que Moisés llevara un martillo ni un cincel, y nunca vi que Moisés pudiera hacer unas piedras. Entonces sí es creíble, porque él baja ¿con qué? Con unas piedras, con letras. Entonces dice: y un viento recio, y corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sentados. ¿Por qué estaban sentados? Si era Pentecostés, esperando
¿Qué estarían esperando? ¿No? ¿Saben por qué estaban sentados? Porque en la fiesta de Pentecostés o en la fiesta de Shavuot, la ley dice que tienen que subir a Jerusalén y durante todo el día y toda la noche sin dormir tienen que estar estudiando la Escritura. Esta es la única fiesta donde no es cuando es Pascua se hace una comida, se hace la cena del Señor. Cuando es la fiesta de Sukkot, que es la otra fiesta de las peregrinaciones, todos los de hoy en día de Israel salen y hacen una cabaña y viven durante varios días afuera. No viven dentro de su casa, no cocinan con lumbre, o sea, lo hacen todo como cuando salieron del pueblo de Israel. Esa es la tercera fiesta o segunda fiesta. Pero en esta fiesta no hacen nada más que subir al templo y todo el día se ponen a estudiar la ley, la Escritura. Por eso estaban sentados. Y nosotros muchas veces hemos dicho que Pentecostés es echar patada. ¡Ya! Y amén, y me caigo y me levanto. Está bien, perfecto, porque cuando llegó el Espíritu Santo eso es lo que te ayuda, pero no es principalmente, sino la fiesta de Pentecostés es escudriñar todo el día. Por eso les decía, ellos leen la palabra el libro de Ruth, pero es escudriñar todo el día la Escritura. Por eso estaban sentados. Simple, sencillo. Estaban sentados porque tenían que estar todo el día escudriñando. Por eso te quiero decir, ¿quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti? Hoy date todo el tiempo que puedas, aún en la noche, en la madrugada, de leer la Escritura. Y Dios hoy va a hablar a tu vida. Porque ahí estaban en Pentecostés. Ellos estaban sentados, pero estaban leyendo, estudiando la palabra, viendo qué decía Moisés, qué dijo Moisés, cuál es la promesa de Dios, cuál es el pacto de Dios, qué tiene Dios para nosotros, qué dice el profeta Elías, qué dice el profeta Isaías, qué dice Malaquías, qué dice Proverbios, qué dice Salmos. Estaban todo el día leyendo y leyendo. ¿El que sigue? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. ¿El que sigue? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y les digo que en el monte Sinaí, cuando Moisés sube, se dice que una lengua empezó a hablar ahí. Y esta lengua se dividió en 7. Y estas 7 se dividieron en 70. ¿Por qué se dividieron en 70? Porque solamente venían 600,000 judíos y el resto eran de los diferentes pueblos. Eran esclavos que habían estado en Egipto. Era gente que le vendía productos a Egipto, era gente que comercializaba cosas en Egipto, porque Egipto era la potencia mundial en aquel tiempo. Ahí era donde se vendía todo, donde se compraba todo. Recuerden que a José se lo llevaron a vender como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. Pero le dijeron, ¿es judío? Sí, es judío, no puede pasar. Pero ¿qué dijeron los de la tribu o la manada o la gente de los benjaminitas? Nosotros lo traemos como esclavo. Y dijeron, ok, tú lo compraste como esclavo. Si lo has comprado como esclavo, puede pasar, porque él ya no llega como un extranjero, él ya no llega como un comerciante, él ya no llega como alguien que vaya a comprar a Egipto, él llega como esclavo. Y luego lo meten ¿a dónde? A trabajar. Entonces de esos 3 millones de gente, fueron mucha gente que salió. Y la palabra de Dios, ahí es cuando se hace el primer, vamos a decirlo así, el primer servicio de evangelismo. Ahí es cuando se hace la primera campaña evangelística. Ahí es cuando se hace, o sea, cuando nosotros decimos, wow, es que Pedro en un discurso 3,000, sí, porque Dios antes ya había hecho una campaña evangelística.
Ahí dijo, ok, yo hago un pacto con quién, con todos ustedes. Ustedes me quieren recibir como su único y verdadero Salvador. Ustedes quieren ser hoy gente del pueblo de Dios. Entonces ahí Dios hace un pacto. Ahí Dios hace la primera campaña con el resto, con los 2.400.000 personas. Y la segunda campaña, vamos a llamarla así, de parte de Dios, ¿se hace dónde? En Pentecostés. Dice la palabra de Dios que estaban todos juntos, unánimes. Había puros judíos. Si nosotros estudiamos, dice que estaban en un lugar llamado el aposento alto. Era un lugar de reunión para puros judíos. Y cuando estaban ahí leyendo, estaban sentados, entonces dice que de repente vino un estruendo. Y me imagino que estaban todos aquí y de repente, ¡pum!, algo cayó y salieron los vecinos. Y empezaron a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Y empezamos nosotros a hablar y ellos dicen, wow, él habla como Santa Fe, wow, él habla como Corpus, wow, él habla como La Araña, para que me entiendan, pues son las colonias aledañas, ¿no? Wow, él habla como los de la Soriana, wow, ellos hablan y se hace ahí una segunda campaña de evangelismo. Porque en ese lugar había puros judíos. Y entonces, si vemos en Hechos 2, como por el 10, el 12, ahí nombra algunos idiomas. Miren, pardos, medos, elemetías y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Todos ellos eran ¿qué? De diferentes pueblos. Virgia, en Egipto y en las partes de África que estaban en la otra parte de Cirene, romanos, extranjeros, tanto judíos convertidos. Era un lugar privado, era un lugar de puros judíos, pero fue tanto el estruendo y las voces que se repartieron que entonces toda la gente decía, wow, oye, ese habla, no sé, como chapaneco, ese habla, no sé, como, bueno, estoy poniendo idiomas, ese habla como chino, como ruso, como japonés. Cuando estaban todos unánimes y los demás escuchaban, ahí fue, yo lo llamo así, la segunda parte de un evangelismo. Vamos a hablar Juan 16. Dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Juan 16, 12. 12. Aún tengo muchas cosas que decirlos, mas ahora no las podréis llevar. El que sigue. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablaré por mi propia cuenta, sino lo que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Esto qué significa? Que después de Pentecostés vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo de Dios? Traer la información que necesitas para este tiempo. Por eso dice, porque cuando viniere aquel Espíritu de verdad, quiere decir que a lo mejor hay un espíritu de mentira, pero no nos vamos a meter en eso. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo dice que habla de lo que Él escucha. ¿Dónde? En el cielo. Y dice, y lo que yo escucho es que se habla de ustedes. En mi versión así dice, porque yo escucho que se habla de ustedes. Dice, porque hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir. Quiere decir que si a ti te viene una enfermedad, una lucha, una prueba,
El Espíritu Santo está diciendo: wow, vas a ser pasado por fuego. Wow, vas a ser cambiado. Wow, vas a ser transformado. Mira, hay una visión para ti. Hay un propósito para ti. ¿Quién lo escucha? El Espíritu Santo. ¿Y quién te lo va a decir? El Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Nos vamos entendiendo? Ahora, ¿cómo es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot? ¿Cuántos han conocido un guía roji? ¿O cuántos conocieron un guía roji? ¿Cuántos trabajaron con un guía roji, hicieron algo con un guía roji? Ok. Después vamos a poner el guía roji en primer lugar. En segundo lugar, después salieron unos mapas grandotes. Para que ya no trajeras el guía roji, salió un mapa grandote con todas las calles de toda la Ciudad de México. ¿Cuántos lo conocieron o cuántos alguna vez fueron a checar una calle ahí? 2, 3 también. Y después salieron ¿qué? Los GPS. En Pentecostés sucede esto: hay actualización. Cuando tú antes usabas un guía rojo y te sentabas y decías: ok, la calle tal, y veía arriba, veías las coordenadas, plano 1, plano 25, C4, y buscabas el cuadrito, y si no estaba ahí, ahí el guía rojo te decía hasta el plano 220 y tantos, y buscabas el plano 220 y tantos, y buscabas, encontrabas, y decías: wow, aquí está la calle. Pero para pasar hasta allá eran 400 colonias. Entonces dices: ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces yo cuando lo usaba llegaba a un lado y decía: ok, voy a tal lado, como que ya avancé 10, a ver, no, pues todavía me faltan otras 10. Ibas buscando, ¿no? Esa era la primera actualización para llegar a un lugar. Entonces así te movías. La segunda, pues tenías que sacar a lo mejor tu plano grandote e ibas marcando: aquí está tal, aquí está la casa de Juanito, de Chonita, ya más o menos ubicabas, decías: conozco el rumbo por aquí. La tercera, hoy en día tienes que tener un teléfono con esa aplicación. ¿Sí? En Shavuot eso sucede. Cuando Elías, dice la palabra de Dios, que cuando Elías va y se enfrenta a todos los sacerdotes de Baal, en aquel tiempo dice que después de que hacen el holocausto y ellos rezan y oran y todo, y Elías pide del cielo que caiga fuego y se queme el holocausto, en ese momento Elías estaba fuerte, estaba con un ánimo tremendo, estaba diciendo: wow, ya ahora sí terminé con ellos. Pero escucha hablar a una mujer llamada ¿qué? Jezabel, ¿no? Y desgraciadamente nosotros siempre hemos dicho que Jezabel es la muchacha guapa, bonita, arreglada. Y entonces las guapas y las bonitas tienen a Jezabel y las feas tienen al Espíritu Santo de Dios. Eso decimos, eso dice la religión, ¿no? No, aguas, ahí viene Jezabel, porque la ven guapa, ¿no? Y cuando ven una fea, ahí viene la hermana. Ese era un chiste. Entonces en ese tiempo Jezabel le dice a Elías: te voy a matar. ¿Y saben qué hizo Elías? Se subió, hizo una convocación al monte. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 19, me parece. Y dice que cuando Elías sube al monte y empieza a ver un tiempo apacible, y dice: y sintió tranquilidad, y le dieron de comer. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Y entonces le dieron de comer y vino un ave y él decía: wow, tranquilo. Pero si escuchan cuando después dice: wow, y vino un estruendo y una voz fuerte. Ese día no era un día de Shavuot, era un día de Pentecostés. ¿Ustedes creen que la Biblia lo registra por registrar o Dios lo registra por registrarlo? No, ahí nos está enseñando que cuando Elías estaba en esa lucha, en esa prueba, era un día de Pentecostés. Por eso dice que después él escuchó un fuerte estruendo. Y todos decimos: wow, pues es que es normal. No, son tiempos. Y Elías estaba desanimado cuando estaba
en el monte, cuando vino toda esa parte de la pasividad, de la comida, cuando vino ese desánimo, estaba con las pilas más abajo. Pero cuando escuchó el estruendo, cuando escuchó esa voz fuerte, cuando le dijo: a ver, Elías, levántate ahí, síguele chambeando, síguele dando. Vino ¿qué? El renuevo de Dios. Vino la actualización de Dios. Ya no tuvo que usar los mapas, ya no tuvo que usar el plano grande. Ahora nada más tuvo que prender su celular para que le dijera: actualización, Elías, levántate, vámonos. Amén. En Pentecostés o en Shavuot suceden cosas muy tremendas, y voy a terminar con esto. Dos cosas. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se levantó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya más o menos se los había mencionado. Los que guardan el mandamiento de Dios y la fe en Cristo. Y también dice Apocalipsis 14:12: he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Pero algo que también quiero enseñarles, Romanos 10:19 dice, ponme Romanos 10:19, dice: también dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Tiene una pregunta. También dice Romanos 10:19, sí dice, más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y es una pregunta. Esto no lo ha conocido Israel. ¿Saben que nosotros, si nos pusiéramos en la brecha, si nos metiéramos con Dios, nosotros seríamos esta gente? Y esto no lo está escribiendo un pentecostal, un pentecostés, no lo está escribiendo algún cristiano superungido, lo está escribiendo ¿quién? ¿Quién escribió Romanos? Pablo, Saulo de Tarso. Y miren lo que dice: provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Cuando nosotros conocemos los decretos, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos lo que Dios ha puesto, cuando sabemos que el pacto que se hizo en el monte Sinaí, nosotros estábamos presentes y empezamos a hacer los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo y la esperanza en el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser esta gente que provoque al pueblo de Israel. Miren, al pueblo de Israel nadie lo provoca a ira. Ellos nos pueden ver cantando, gritando, ¡ay, viva! Y ellos dicen, sí, no conocen los principios de Dios, no conocen los decretos de Dios, ellos no conocen lo oculto de Dios. Pero cuando ellos saben que nosotros conocemos los decretos, los principios, toda la ley de Dios, nosotros somos el pueblo que dice Pablo, nosotros provocamos a ira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tres tipos de gente. La gente que conoce los mandamientos de Dios, nada más conoce los mandamientos de Dios. La gente que conoce nada más la fe en Jesucristo, pero la gente que conoce los mandamientos, la fe en Jesucristo y los aplica. Nosotros tenemos que ser esa gente, conocer los mandamientos, ¿sí? Conocer la fe en Dios y aplicarlos. Por eso se tiene que acabar toda enfermedad, toda tristeza, toda angustia, toda pobreza tiene que salir de nuestra casa, porque eso no es de Dios. Les vamos a dar unas enseñanzas que, híjoles, Dios me dijo, ya dala, suéltala, porque necesitamos. Ahora, ¿qué sucede en Shavuot?
El 18 de mayo de 1967 se nombra en la historia como la guerra de los 3 días, digo, de los 6 días. ¿La han escuchado? ¿La han entendido? Ok, la guerra de los 6 días. Dice la palabra de Dios que en la guerra de los 6 días se reúnen todos los pueblos o todos los enemigos de Israel. ¿Y se levantó quién? El líder egipcio Gamal Abdel Nasser. Ajá. Y envió una carta al pueblo de Israel y le dijo a Israel: nosotros te damos de aquí al 6 de junio para que salgas de Israel, o si no vamos a acabar con todos ustedes. Y en aquel tiempo estaba el líder egipcio, estaba el líder de Irak, Abdul Hamid Arif, estaba el líder de Jordania, Hussein I, estaba el líder de Siria, Hafez al-Assad, y estaban también los líderes de Irán, y también estaban los líderes, estaba el líder de Irán, es Ayatollah Khomeini de Irán. Y entonces estaba en aquel tiempo, estaban todos estos y se juntaron contra Israel. Y le dijeron: necesitamos el territorio de Israel. Te damos de aquí al 6 de junio. Ellos hicieron el decreto el 18 de mayo, y está registrado el 18 de mayo, y le dicen: te damos de aquí al 6 de junio para que salgas. Y si nosotros juntamos todos los pueblos que rodearon a Israel, son 300 millones de habitantes para 1.900.000 personas que estaban en aquel tiempo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy en día tiene 15 millones de habitantes, pero no todos están en Israel, algunos están fuera. En Israel está la mitad. Entonces dice esta parte que se juntan ellos, y entonces Israel activó en aquel momento el sistema de inteligencia Mossad, que es uno de los que tienen. Hoy en día tienen uno más poderoso que se llama cúpula de hierro, y nosotros estamos viendo si hacemos un congreso con cúpula de hierro. Este es el sistema de inteligencia más poderoso que hay ahorita. Israel todos los días sufre bombardeos, y se activa lo que se le llama sistema de inteligencia cúpula de hierro, y ¡pum!, en el aire derriba todos los misiles, y uno que otro es el que llega a caer en el estado de Israel. Pero en aquel tiempo tenían el sistema Mossad. Y entonces dice la palabra no dice la palabra, dice la parte que ellos el día 5 de junio, un día antes del ataque, ellos activan su sistema y empiezan a ver que alrededor de ellos hay alrededor de 70,000 soldados ya para atacar a Israel. Entonces, en aquel tiempo el primer ministro llama a algunos rabinos y les dice: digan qué es lo que dice Dios. Y el día que ellos llegan a juntarse los rabinos era un día de Shavuot, no era otra cosa más, era un día de Pentecostés. En 1967 el 5 de junio fue día de Shavuot. Y entonces le dicen los rabinos: mira, Dios dice que no te detengas, Dios dice que ataques, porque el primer ministro no quería atacar, y él les dice que no te detengas, dice que ataques. Entonces en ese día Israel manda 12 aviones M-16 de la marca, de la M-16 que le vende Estados Unidos, y dice que los manda lo más pegado a la mar, pegadito, casi dicen que iban unos 40, 50 centímetros sobre el agua de la mar, para que los radares no lo detectaran. Y entonces los aviones de Israel en ese día derribaron o destruyeron 286 aviones enemigos, ¿sí? Destruyeron 13 bases aéreas
destruyeron 23 estaciones de radar de los enemigos. Al enterarse, los demás pueblos se enfurecen y se ponen, dirían por ahí mi abuelita, bien peinado, que al otro día tenían en sus fronteras, gracias, en sus fronteras tenían 2,000 tanques. Se imaginan 2,000 tanques y ya tenían 700 aviones dispuestos para salir y empezar ¿a qué? A bombardear Israel. Y el pueblo de Israel seguía orando y seguían haciendo Shavuot, seguían haciendo Pentecostés. Y dice la palabra de Dios que cuando de repente, no dice la palabra de Dios, dicen los estudios. Eso, si lo quieren buscar, busquen una embajada israelí y busquen, ahí está toda la información. Y dice la palabra de Dios, dice los escritos que de repente estaban todos juntos, unánimes, y de repente se sintió un estruendo. ¿Sí? Te estoy hablando de 1967. ¿Sí? En junio, cuando estaban en Shavuot, también sucedió un estruendo. Y dicen que estaban todos juntos, unánimes, leyendo, sentados la palabra de Dios, y se empezó a escuchar. Y dice que salieron a ver y se veía una nube negra, y se sentía un cimbrar en el piso y un cimbrar en los aires. ¿Y saben qué eran? Eran 7 millones de abejas asesinas. 7 millones de abejas asesinas que empezaron ¿a dónde? A entrar a los aviones y empezaron a hacer que todos los soldados, los 70,000 soldados y todos los aviones que ya estaban parados para atacar el pueblo de Israel se empezaran a afectar. Y del mismo sonido que traían, del mismo aletear de las alas, dice que después de eso se levantó una tormenta de arena. Por eso se llama la guerra, ¿qué? ¿Cómo se llama? La guerra de los 6 días, pero también se llama la guerra de la tormenta de arena. Busquen, googleen la tormenta de arena o la guerra de la tormenta de arena, y es la guerra de los 6 días. Pero en ese tiempo venían las abejas zumbando, y el mismo zumbar dice que se levantó una tormenta de arena. Y entonces esta tormenta de arena empezó a entrar a los motores de los aviones, empezó a entrar a algunos tanques, y empezó también a ocultar o a asumir o a caerles la arena encima de los tanques. Y ese día los enemigos de Israel ya no pudieron avanzar. Ese día fueron derrotados los enemigos de Israel. ¿Por qué? Sino porque Dios tiene una promesa para todos nosotros. Dios dice: yo te voy a defender, yo voy a hacer que tú prosperes. Si el diablo se levanta contra ti, aún viniera como viento recio, yo seré tu piedra, ¿no? Esa parte dice. Entonces dice que se levanta esta tormenta de arena, los aviones son tapados, los motores de los aviones son tapados, los tanques son tapados, todas las abejas empiezan a picar. ¿A quién? A los soldados. Y ese día Israel gana la batalla. Y fue un día de Shavuot. ¿Qué quiere decir con eso? Que ese día Israel recuperó los 102,000 kilómetros cuadrados, que es donde está donde está el cerro del Sinaí o el monte del Sinaí. En esa guerra de los 6 días o de la tormenta de arena, Dios le dio al pueblo otra vez el monte del Sinaí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el día de hoy Dios te puede dar lo que tú necesites. Dios hoy puede cambiar, pero solamente necesitas también tú hacer un cambio. No todos dejes a Dios,
¿Por qué? Porque hay cosas que tú le has dicho: Señor, ayúdame a ya no endeudarme más. Pero hoy estás libre de deudas por tantito y vuelves otra vez. Señor, ayúdame otra vez, sana mi cuerpo. Te sientes un poquito bien y vas y comes otra vez lo que te hace daño. Señor, hoy de veras quiero cambiar. No me voy a enojar y a los 10 minutos estás echando rayos y centellas. Oh Señor, quiero ser bendecido, pero tu boca siempre maldice, tu boca siempre se queja, tu boca siempre dice es que Dios, tu boca siempre levanta falsos. Entonces, ¿qué quiero decirte? Deja de hacer eso. Hoy Dios puede cambiar tu vida. Hoy hay un portal donde Dios puede hacer un cambio. Y vamos a ver lo que dice Joel 2, 28 al 30. Joel 2, 28 al 30. Y será que después de esto, ¿quién está hablando ahí? Joel. El libro de Joel también estaba en un lugar de Shavuot, en un lugar de Pentecostés. Y ahí se está dando una promesa otra vez. Ahí se está cumpliendo. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí sí dice qué van a hacer. Vean lo que decía Hechos 2, dice: y hablaron lenguas, pero hablaron lenguas gentiles. Pero cuando Dios dice esta promesa, le está diciendo a Joel, va a venir otro tiempo, va a venir otro Shavuot, va a venir otra fiesta de Pentecostés. La primera que está registrada, todos hablarán el mismo idioma, pero va a venir la siguiente, que será la actualización del GPJ del Espíritu Santo. Por eso dice: y de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí ¿qué dice? Profetizarán. Ahí no dice que hablarán en cananeo, que hablarán en egipcio, que hablarán en amorreo, que hablarán en las lenguas que estaban en Hechos 2. Aquí sí dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán. Se despertará otra vez su psique, su conciencia, se despertará otra vez que su mente, se despertará otra vez. ¿Cuál? La parte de la conciencia, ¿no? Dice: vuestros hijos soñarán, vuestros mancebos verán y verán visiones. Este es el Pentecostés. Este es el Shavuot que nosotros tenemos que estar buscando. El de Hechos 2 ya pasó, fue un portal, fue una actualización. El de Hechos 2 hace cuenta que era el plano grandote, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos que meternos a donde venga el GPJ y nos actualice todos los días. ¿Qué sigue? El que sigue 29. Y aún también vuestros siervos, escuchen, vuestros siervos, los que eran esclavos del pueblo de Israel. Podría haber sido la egipcia que tenía esta Sara, cuando Abraham le dijo: toma a mi esposa, a mi esclava, a mi sierva. Esa era una esclava. Y ahí es donde Dios nos da la promesa, no nada más a los israelitas, no nada más a los judíos, aún a los siervos, aún a todos esclavos, aún a todos aquellos que quieran ser parte del pueblo de Dios. Por eso cuando le dice la mujer, cuando Dios le dice a la mujer: mujer, es que no es bueno echarle la comida de los hijos a los perrillos. Y la mujer entiende luego. Por eso les digo que hay cosas que todavía están detenidas. La mujer entiende. Esa mujer no era del pueblo de Israel. Esa mujer no conocía los principios de Israel. Pero le vino algo a la mente. Vino la actualización. Vino el nuevo escáner. Y le dijo: pero aún los perrillos comen de la mesa del amo. ¿Qué quiso decirle? Sí, cierto, yo no soy de esa tribu, yo no soy de esa generación, tú no eres mi Dios, tú no eres esto, pero me está viniendo un pacto, me está viniendo una revelación, que en el monte Sinaí yo no estaba, que en el monte Sinaí yo no fui, pero en el monte Sinaí se dijo algo: los que estén aquí y los que después van a estar. Entonces yo desde el monte Sinaí estaba, ok. Por eso le dijo: necesito yo también comer de la mesa, aún de la mesa no, pero necesito comer
comer de esas migajas, porque aún las migajas vienen del Padre. Y dice aquí, que dice, tus siervos y sobre tus siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y harán prodigios. ¿Quién? Aún los siervos, aún los que no eran escogidos, aún los esclavos, aún los extranjeros, aún nosotros, aunque digamos, es que no estoy bien con Dios, no importa, pero hay una promesa. Por eso te digo, pero necesitas poner de la tierra sangre, fuego, columnas de humo. No estamos lejos, no somos ajenos a Dios. La religión nos ha hecho ajenos a Dios. Nuestra boca, principalmente nuestra boca, nos ha hecho ajenos a Dios. Es que yo no puedo, es que yo no merezco, es que yo no esto. Una, dos, es que a lo mejor andas en mucho chisme, andas en mucha mentira, andas diciendo que vas a hacer esto y no lo haces. Le pides algo a Dios y le dices, Señor, si tú me sanas, si tú esto, si tú me das la casa, si tú me das el coche, si tú me das aquello, yo te voy a servir, yo te voy a hacer. Y no lo hacemos. Simplemente hoy entrega tu vida y dile a Dios, Señor, hoy quiero cambiar. Yo quiero estar en esa promesa. Yo quiero que hoy derrames de mi espíritu, pero no nada más para hablar lenguas, tampoco para hablar chismes. A veces hablamos más chismes que lenguas. Yo a veces digo, oye, ¿cuántas lenguas hablas? No sé cuántas sean, nomás una vez pregunté. Me dice, no hablo lenguas, pero ay, ¿cómo hablo de chismes? Sí te creo. Sí te creo. Entonces, hoy Dios, hoy puede darnos esta parte. Hoy puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero profetizar sobre estos huesos secos. Estamos tristes, deprimidos, a veces no hay gozo en nosotros porque nuestros huesos están secos. Secos por la tristeza, secos por la depresión, secos por la incredulidad, secos porque hemos hablado muchas cosas que no nos convienen. En nosotros hay un sequedal tremendo, pero hoy son los días. Hoy es cuando Dios, ahora sí que hoy prende tu radio y busca la señal, escucha la señal. Dice, y en aquellos días derramaré. Dios no quiere que hables lenguas y mucho menos chismes. Dios quiere que profetices. Dios quiere que tengas sueños. Dios quiere que tengas visiones. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves tu cuerpo? Pero una cosa es que lo veas sano y otra cosa es que lo cuides. ¿Cómo ves a tu familia? No importa que yo veo a mi hijo ahorita desesperado, pero yo sé que Dios lo va a sacar. Yo veo a mi esposo desesperado, pero yo sé que Dios lo va a sacar. Yo veo a mis nietos ahorita, un ejemplo, yo los veo chillones, pero yo sé que después no son chillones, van a ser cantadores. Yo cómo los veo, pero nunca los veas. Es que cállate, es que me caes gordo, ya vete de aquí. Nunca maldigas a tus hijos, nunca te maldigas, nunca maldigas la situación que estás. Le dijeron a Job, Job, maldice el día y muérete. Y él dijo, no, yo sé que mi Redentor me va a sacar. Yo sé que aún mi Redentor sirve. Yo sé que aún en la lucha, en la prueba yo voy a salir. Yo sé que aún en la necesidad voy a salir. Pero alguien llegó y le dijo, maldice el día y muérete. Deja de maldecir a tus padres, deja de maldecir a tu madre, deja de maldecir a tus abuelos. Ni modo, nos tocó vivir en una casa pobres. Pero ¿saben por qué nos tocó vivir en una casa pobres? Porque cuando estuvimos en el cielo, nosotros le dijimos a Dios, yo quiero vivir ahí. Sí, después les voy a enseñar. Todos hicieron un pacto con Dios, porque Dios dijo, por los que están aquí y los que no están. ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo estoy haciendo un pacto aquí, pero dentro de 10 años, bueno, de 100 años, 200 años, 1000 años, voy a hacer un pacto con Lorena. Y Lorena en ese tiempo me va a firmar allá en el cielo. Y ella va a venir a la tierra y va a hacer algo, porque desde el monte Sinaí estamos haciendo un pacto
pacto. Ella todavía no está en la tierra, pero ya está designada allá arriba. Dice la palabra, hay almas destinadas para este tiempo. Hay hijos tuyos para este tiempo destinados. Van a venir a hacer algo, van a venir a cumplir algo. Por eso tú empieza a corregir, empieza a enderezar para los que van a ser añadidos a tu familia. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Esos son los de Joel. Esos son, dice, los viejos soñarán. ¿Qué van a soñar? ¿Qué sueña un viejo? Un viejo sueña con decir, wow, que mi familia crezca, que mi familia prospere, que mi familia sea la mejor. Porque yo cuando estaba chavo la regué, hice un montón de tonteras, pero ahora a mis nietos les voy a enseñar, les voy a decir cómo comportarse, les voy a decir cómo educarse, les voy a decir que estudien, que no estudien. Yo quise estudiar pero no pude, pero yo los voy a exhortar a que estudien, los voy a animar a que estudien. Eso es lo que ve un viejo ve una ciudad tranquila, en paz, porque él ya sabe que no tiene fuerzas. Él quiere vivir tranquilamente, quiere caminar tranquilamente, quiere venir a alabar a Dios, quiere venir y glorificar. Él ya no está buscando si comprarse los mejores zapatos de buena marca, de mala marca. Él no está buscando vestir mejor que los demás. Él busca que el tiempo los demás lo aprovechen, ¿no? Yo no he visto un viejo que diga, wow, otros 20 años para comprarme una casa. Él dice, no, gracias a Dios lo que alcancé a hacer. Ahora ya les digo a mis nietos, compórtense, no tomen, no fumen, eso les hace daño. Miren, no la rieguen, sus amigos luego los van a meter en problemas. Son los consejos de una persona grande. Cuando ellos dicen ellos ven visiones, también quiere decir ellos ven a sus generaciones bendecidas, ellos quieren a sus generaciones prosperadas, ellos quieren que sean los mejores sus nietos. En Shavuot, Dios te invita a que rectifiques tu alma, a que dejes de vivir como esclavo. ¿Esclavo de qué? De la mentira, esclavo del pecado, esclavo de las malas decisiones, esclavo del mal pensamiento que tuviste. Vendiste el coche hace 1 año, 2 años y todavía dices, ¿por qué lo vendí? ¿Por qué lo vendí? Ok, compraste un coche que te salió mal, véndelo ya, busca cómo hacerle y empieza a comprar otro, pero sigues ahí con eso mismo, sigues con eso mismo. Nosotros seguimos en patrones iguales, estamos en nuestra vida en patrones iguales, siempre haciendo y buscando toda esa parte. Ponme una. Pero hoy Dios va a cambiar tu vida. Ponte de pie y dile al Señor, Señor, no quiero pasar 1 año más. No quiero pasar 1 año más. Hoy quiero que se rompa toda maldición sobre mi casa. Pásenselos. Hoy quiero que se rompa toda maldición sobre mi familia. Hoy quiero hacer efectiva esa palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso suelta a tu padre, suelta a tu madre, suelta a tus vecinos, suelta todo aquello que te hicieron. Perdónalos, olvídalos. Y dile a Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque he maldecido. He maldecido más que bendecido. He soltado más palabras de maldición que de bendición. He dicho, a mí no me importa, es más, he renegado de mi fe. He pensado